Buenas tardes, bienvenidos a todos los que por vía telemática están siguiendo este acto cultural desde el Salón de Actos Pablo Corbalán de la Casa Municipal de Cultura de Yecla, donde vamos a llevar a cabo la presentación del libro Honor, Hidalguías y Poder Municipal en la Yecla del siglo XVIII, Crónica de un pleito, 1721-1803, de Liborio Ruiz Molina. Está siendo un año muy duro y complicado en el que la necesidad de clausurar temporalmente las actividades no esenciales nos ha puesto en evidencia que la cultura es un bien de primera necesidad. La cultura puede proporcionarnos un esparcimiento que nos permite aliviar la realidad diaria, pero además nos sirve para desarrollarnos como personas y refuerza los lazos que nos mantienen unidos como sociedad y que aseguran nuestra convivencia. Esta tarde nos disponemos a conocer un estudio que viene a llenar un importante hueco en nuestra historiografía local al enmarcar a los yeclanos de la época y sus vicisitudes en un siglo tan apasionante y a la vez tan complejo como lo fue el siglo XVIII, como nos recuerda el profesor yeclano Salvador Santapuche de la Universidad China de Hangzhou en el prólogo del libro. Su autor, el director de la Casa Municipal de Cultura, Liborio Ruiz Molina, nos ha hecho descubrir una parte esencial de la historia local, bien como director de la Casa Municipal de Cultura, como arqueólogo municipal, como historiador o como impulsor de múltiples iniciativas cuyo fin y era es el de conocer nuestra historia. Comenzamos ya con el acto y, en primer lugar, vía telemática, tendremos a José Javier Ruiz Ibáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia. A continuación, José Pascual Ortuño Muñoz, magistrado de la Audiencia de Barcelona. Entre ellos se encargarán de hacer como tal la presentación del acto. En este salón de actos contaremos con la intervención del autor de la publicación, Liborio Ruiz Molina, y cerrará el acto la intervención del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Yecla, Jesús Verdú García. Vamos ya a presentar esa publicación y para ello, en primer lugar, como digo, va a intervenir José Javier Ruiz Ibáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, y que tendremos que recordar que estamos básicamente ante un especialista en historia política en la temprana Edad Moderna y en la proyección de la monarquía hispánica más allá de las fronteras. José Javier es fundador y coordinador general de la Red Columnaria desde el año 2004, al amparo de la cual se han realizado en nuestra ciudad congresos internacionales sobre las monarquías hispánicas que han permitido poner en valor el patrimonio cultural de Yecla. Vamos ya con esa primera presentación, esa primera intervención. Un saludo muy cordial para José Javier y adelante con su intervención. Hola, muy buenas tardes a todos desde Murcia. Ya saben que con lo del cierre perimetral poca suerte y poca posibilidad tenemos para viajar a nuestra tierra. Bueno, en primer lugar decir que me siento extremadamente honrado porque se haya contado conmigo para participar en esta presentación. Una presentación de un libro muy importante y de un libro que nos permite ver la sociedad yeclana del siglo XVIII, aunque tiene también referencias sobre el siglo XVII, como una sociedad extremadamente viva y como una sociedad que va a la par y permite comprender mejor el conjunto de las sociedades europeas. Por lo tanto, yo me siento enormemente agradecido a la Casa de Cultura, al Ayuntamiento, a la Concejalía, que se hayan acordado de mí para hablar de un tema que me gusta mucho y que está muy, muy bien tratado en el libro de Liborio Ruiz. ¿Y por qué el tema es importante? Ustedes pensarán, las hidalguías y poder municipal en Yecla. A todos nos suena un poco el famoso pleito, el conflicto que hubo en el siglo XVIII sobre quién era y quién no era noble en Yecla. Desde hace años sabemos que básicamente nobles de origen había muy pocos, y eso siendo generosos. Sino que en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, aprovechando la guerra de sucesión, una parte de las familias más pudientes aprovecharon su posición en el ayuntamiento para reclamarse y proclamarse como nobles. Eso dio lugar a un larguísimo proceso en el cual el resto de la población pues mostró su desencanto, su oposición, porque claro,
Que ellos fueran nobles significaba que tenían más precedencia social, más de la que les daba incluso su posición económica fuerte y más de la que les daba el control del ayuntamiento. El libro de Liborio no solo nos cuenta una cosa que teníamos todos más o menos conocida, no conocida, sí por lo menos evocada, sino que nos lo ubica y lo hace a través de un análisis documental extensísimo, de una lectura extremadamente inteligente de lo que son las fuentes y de una reflexión enormemente contextualizada, nos lo hace de forma viva. Nos muestra que las cosas ni empezaron a principios del 18 ni terminaron una vez que se aprueban las hidalguías. ¿Por qué es tan importante entonces el libro de Liborio? Pues por muchas razones. ¿Por qué hay que comprarlo? Por muchas razones. Y por supuesto, los buenos libros hay que comprarlos. Eso es importante. En una presentación de un libro nunca tenemos que olvidarnos de decirle a la gente que si lo presentamos es que merece la pena. Y merece la pena que esté en los anaqueles de sus casas. Con lo cual, con todo énfasis, les invito a que adquieran este libro. Yo ya lo tengo. ¿Por qué es importante? Vamos a ver. Primero porque nos sitúa una yecla en el siglo XVIII que estudió en su momento don Miguel Ortuño, y al que tanto le debemos, que conocemos por la heráldica que vemos en la ciudad de Yecla, que estudió en su momento Fernando Ruiz, pero nos lo muestra vivo, enormemente vivo, porque nos informa de la evolución del sentido de esas hidalguías, de eso de que una serie de familias se proclamaran nobles. Y nos lo muestra en dos tiempos. En un primer tiempo, guerra de sucesión. Los ejércitos austriacistas saqueando a diestro y siniestro, cogiendo prisioneros, haciendo todo tipo de despropósitos en la zona de Yecla. Bien, en ese contexto, una parte de los poderosos yeclanos, de quienes controlan, de los quienes tienen dinero, curiosamente se quema el archivo y curiosamente se proclaman nobles. Obviamente, si el archivo no se hubiera quemado, hubiera sido mucho más difícil que se proclamaran nobles. Mucho más difícil, porque el archivo lo hubiera desmentido. Esa primera etapa nos da lugar a y el conflicto que genera de aquellos que se oponen a que se declaren nobles da paso a una segunda etapa en el siglo XVIII en el que la oposición ya no es, digamos, de las viejas familias, ya no tiene que ver con un proyecto de un grupo social de definirse de manera estamental, sino es de la irrupción de nuevas figuras en el ayuntamiento. Si esas familias nobles han controlado el ayuntamiento, de pronto las reformas de nuestro Carlos III, del mismo rey, ¿se acuerdan? De las fiestas de la Virgen, ¿qué es lo que significan? Carlos III quiere ampliar la base social, de la estructura monárquica, quiere que los ayuntamientos no solo tengan representación de las familias poderosas, sino que también el común de los mortales pueda expresar su voz ahí. Y claro, ahí surgen nuevos personajes en el ayuntamiento de Yecla, personajes que se justifican el discurso de que estos señores no son nobles para denunciar los beneficios fiscales y los beneficios familiares que están obteniendo esas familias por el hecho de reclamarse nobles. Con lo cual, los dos periodos históricos, la consolidación de un grupo social que se autodefine como noble y es reconocido por la monarquía. Y en segundo lugar, el conflicto con otros grupos sociales que la monarquía quiere que participen del gobierno, nos muestra cómo el ser noble y la hegemonía social que eso implica siempre se está negociando en su sentido. ¿Qué significa y qué significa socialmente? El libro nos muestra que la sociedad de Yecla era una sociedad enormemente viva. Que lejos de ser un antiguo régimen quieto, sin ningún tipo de conflicto, sin política, es un ámbito donde hay una enorme participación política. Eso va a explicar después la solidez del antiguo régimen en 1808, de 1808 y 1814, incluso más allá. Una gran participación, una gran identificación, todo ello, por supuesto, no exento de conflictos. Pero eso que pasa en Yecla, diríamos, bueno, esto pasa en Yecla porque es una localidad más o menos fronteriza, con la aduana con Valencia, y porque, bueno, digamos que es peculiar. Bueno, tiene muchas cosas de peculiar, pero no tantas. El siglo XVIII es un siglo en el que la nobleza, en términos genéricos, está cambiando de sentido. Está pasando a ser una nobleza de servicio, y de servicio dirigida por los reyes. No les sorprenderá a ustedes si yo les digo que es el siglo en el que se crean más estatutos de nobleza en toda Europa. Es
Es decir, que hay oficios que solo puedes acceder si eres noble. Desde Rusia a Prusia, a Francia, a los estados italianos, a la España de Carlos III, la nobleza se redefine. Ese proceso lo tenemos y se redefine como instrumento social de forma mucho más importante que la vieja limpieza de sangre, por cierto. Y esto es muy importante, muy significativo del cambio respecto al siglo XVII. Y ese fenómeno que vemos en toda Europa, pero en toda Europa, pensamos que Europa en el siglo XVIII es más moderna, juega menos la nobleza. Todo lo contrario, eso es un lugar común mal explicado. Pues ese fenómeno en el que el ser nobleza, o para qué sirve la nobleza, o qué lugar tiene la nobleza, que está definiendo la fase final del antiguo régimen, lo encontramos de forma clara a escala local en Yecla. Y lo que es más importante, de ese fenómeno no está siendo protagonista el rey. Va a ser juez y mentor en algunos casos, va a cambiarlo en algunos casos. Ese conflicto sobre el sentido de qué es ser noble, qué es poner mis armas, mi heráldica en una casa, qué es reclamar privilegios, eso que pasa en Yecla está pasando en todos los demás sitios. El estudio denso, divertido, en algunos momentos muy, muy divertido, honesto con las fuentes, porque nos presenta las fuentes que nos propone Liborio Ruiz, nos permite reflexionar sobre eso, sobre la actitud que tomaron cada uno de los yeclanos en el 18, sobre que no era indiferente cómo se gobernaba ese antiguo régimen, sobre que ese antiguo régimen era extremadamente participativo en lo que viene a ser la participación de la gente. Eso explicará luego la enorme sublevación de 1808, insisto. Pero también nos permite pensar que Yecla estaba al mismo nivel que el resto de los fenómenos europeos, que lo que pasaba aquí nos permite comprender mejor otros ámbitos. Mi maestro, Javier Guillamón, que trabajó precisamente sobre esas reformas municipales que dieron lugar a la segunda fase del libro de Liborio, a esa fase en la que el común critica las hidalguías por cuestiones fiscales, estará encantado de ver este libro porque nos permite comprender una cosa muy importante. La política de los reyes, la política de la corte, solo tiene sentido si se aplica a escala local. El libro de Liborio nos muestra hasta qué punto una escala local nos permite conocer fenómenos propios de los mundos urbanos que van desde México hasta Nápoles. En ese sentido, yo quiero insistir, porque los buenos es bueno tenerlos, que es un libro que es necesario comprar, que es necesario leer y que hay que pasárselo muy bien leyéndolo cuando nos hablan pues de historias. Alta política, conflictos sociales, pero también de, ¿cómo decirlo?, alguna política de alcoba que otra particularmente bochornosa, si puedo permitirme decirlo así, y una sociedad que es extremadamente viva. Creo que tenemos muchísima suerte de tener esta colección de libros, creo que tenemos muchísima suerte de contar con un volumen de la calidad del que presenta Liborio Ruiz y creo que tenemos muchísima suerte de poder comprender mucho mejor que nuestros mayores, allá por el siglo XVIII, pues se nos parecían mucho, que unos querían tener más privilegios y que otros cuestionaban que tuvieran más privilegios. No es una mala lección y creo que nos permite avanzar en comprender un pasado que cuanto más lo comprendemos, más libre nos hace. Y de momento, reservándome para las preguntas en la segunda parte de la presentación, les mando un saludo muy cordial, de nuevo agradeciendo el privilegio que en este caso me hacen a mí de estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Javier, por tu brillante intervención. Y vamos a continuar con el orden previsto. Ahora vamos a seguir en esa presentación y contaremos con la intervención de José Pascual Ortuño Muñoz, magistrado, actualmente magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Nuestro paisano, en su dilatada trayectoria profesional, ha ejercido la carrera judicial en diversos destinos, ha sido profesor de la Universidad de Murcia, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y recordemos también, entre otras muchísimas cosas de su larga trayectoria profesional, que fue director de la Escuela Judicial Española desde el año 2009 a 2011. Estamos seguros que su intervención nos va a ayudar a entender la verdadera dimensión jurídica del prolongado pleito que durante el siglo XVIII se produjo en Yecla entre la sociedad estamental y la nueva clase burguesa. José Pascual Ortuño, un saludo cordial desde Yecla y adelante con su intervención. Pues muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes a los yeclanos, como es lógico, a los que tengo el gusto de dirigirme. Lamentablemente no he podido ir a Yecla, como era mi intención, por las circunstancias que todos atravesamos. Y bien, directamente yendo al grano, agradecer muchísimo a Liborio el que, bueno, pues me haya hecho el honor de compartir el libro, de compartir su obra y además bueno, pues de permitirme el dar una opinión que en mi caso no es de historiador, como la que acabamos de escuchar de José Javier, tampoco es de jurista, porque claro, la justicia de nuestra época, aunque tiene algunas semejanzas, pero hay también bastantes disfunciones con la que nos presenta estos pleitos, porque son diversos pleitos, pero sí me acerco como curioso de la historia, de nuestro pueblo, de la historia de España, como de la historia bueno, de nuestros antepasados, en definitiva. He descubierto con verdadera sorpresa que el apellido mío pues anda por ahí circulando por el siglo XVIII en diversas ocasiones, por diversas ramas. Hay uno que además se llama igual que yo, Pascual Ortuño, que fue además familiar de la Santa Inquisición, con lo cual pues aquello de la nobleza de la sangre que le valió a este Pascual Ortuño que le dieran este cargo, ahora seguramente a mí me reportaría que me expulsaran incluso de la carrera judicial, ¿no? Si quiero sacar esa nobleza de sangre. Yo creo que después de la lectura del libro casi, pues prefiero ser un poco bastardo. No, tampoco tengo esa ilusión, ¿no? De estar enraizado. Es verdad que la tradición es la tradición y que cada uno es persona y ha vivido en su época, debe vivir en su época, y la época a la que se contrae este trabajo y estos pleitos, pues fue muy peculiar. Yo quería destacar que el siglo XVIII comienza con una guerra europea y con una guerra civil española. El paralelismo con la guerra civil del 36 es evidente, porque las potencias europeas de diversos signos se peleaban y se peleaban en territorio español, como pasó prácticamente en la guerra del 36. Y la verdad es que nosotros, el pueblo llano, nuestros antepasados, pues lo que hacían era sufrir las consecuencias de esa guerra. Pero fue una guerra enorme de las potencias europeas, todas ellas interesadas en los despojos del imperio español, que con el largo reinado de Carlos II, en el final del 17, pues, y sus políticas, pues estaba en una situación muy lamentable, que además las colonias se querían independizar porque no soportaban los impuestos y la esquilmación que se hacía desde la península y desde el resto de Europa. Y bueno, pues estamos viviendo dentro de esa época, nos encontramos que el rey muere sin descendencia. El rey Carlos II, el hechizado, después de un largo mandato, muere sin descendencia, y entonces las potencias europeas que en ese momento tenían una cierta hegemonía pretenden el trono de España. Claro, Luis XIV, el rey Sol, pues quiere poner a su nieto de rey. Y en esto, pues, habían convencido a Carlos II para que lo designara en su testamento. Sin embargo, el imperio austríaco, austrohúngaro, junto con Inglaterra, veían muy mal que Francia se hiciera con España y con las colonias españolas, porque entonces iba a tener una preponderancia tremenda. Y fue una guerra muy cruel. Digo que esto que hay que tenerlo en cuenta porque la base del pleito está en aquella guerra. Aquella guerra tuvimos la mala suerte, de nuevo, de que, bueno, pues Yecla se incendiara por los cuatro costados. ¿Por qué? Bueno, pues que la realidad es que la corona de Aragón estaba al lado del archiduque Carlos, por las circunstancias, ¿no? Valencia, Baleares, Cataluña, mientras que, bueno, pues el resto de lo que es la península ibérica, de los reinos entonces estaban
al lado de los franceses, porque Felipe V, el nieto del Rey Sol, había tomado posesión inmediatamente que se conoció el testamento. Y en consecuencia, pues era una lucha sin cuartel. Esa lucha se representó y se lidió en diversas batallas durante muchos años, pero probablemente la más importante, la que se sitúa por los historiadores como donde empieza el declive de los Austrias, de la Casa de Austria en esta guerra, fue la batalla de Almansa. Y en esa batalla de Almansa, pues es donde Yecla está en el centro. Y está en el centro porque las tropas austríacas que desembarcan y tienen su fuerte en Valencia y en Alicante, vienen a través de Orihuela, a través de Elda, a través de Elche, viene por aquí, o sea, muy cercano a nuestro territorio, y lo que hacen es entrar en Yecla. Entrar en Yecla porque el ejército de Felipe V, el ejército francés, pues tiene su gran granero, y todo esto lo cuenta en el libro Liborio, ¿no? Yo me he enterado, aparte de mi afición, porque lo va sacando así, yo lo resumo, ¿no? Pero el granero realmente está en Almansa, y bueno, pues resulta que los austriacos entran a saco. Y entran a saco en Yecla para los víveres, bueno, pues como se entraba en las guerras entonces, ¿no? Los soldados, la mayoría eran árabes de rapiña, pues destruyen prácticamente Yecla. Luego, en la batalla de Almansa se tiene la suerte de que ganan los franceses, gana Felipe V. Gana Felipe V y sigue una larga lucha, porque hasta 1714, que fue la rendición de Cataluña, y posteriormente la de Baleares, la de Menorca incluso años más tarde, va a continuar la guerra. Pero claro, Yecla se queda como una ciudad devastada, y devastada por los austracistas. Con lo cual, el rey Felipe V, el monarca absoluto, hemos de decir que era la monarquía absoluta. Entonces, durante el siglo XVIII cambió verdaderamente, porque fuimos del absolutismo más drástico, de esa nobleza que reivindicaba su origen divino, ¿no? Eran reyes porque Dios los había elegido como reyes, y ahí mandaban ellos porque mandaban y punto. Y ellos designaban a los jueces, designaban a los corregidores, designaban a los alcaldes y punto. Tuvimos la suerte de que, bueno, pues de alguna manera se compadecieron en aquel momento de Yecla. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que con esa Yecla destrozada, cuando se empieza la recuperación, las familias más pudientes, yo no diría que nobles, porque nobles ha habido en Andalucía, los nobles ha habido en otras partes de la región murciana, bueno, evidentemente con la Reconquista, los grandes ducados, las grandes fincas, terratenientes, etcétera. Pero ya claro, con los historiadores, que tenemos esa magnífica escuela de historiadores, desde Miguel Ortuño, a Guy Le Menier, el marido de María Teresa Picazo, a quien conocí, pero bueno, pues a Aniceto en el siglo XIX, pues Jiménez Rubio, tantos y tantos historiadores que se han dedicado a la historiografía de Yecla en minúsculo, que al mismo tiempo tiene esa importancia que señalaba José Javier de la microhistoria y la macrohistoria. Pues entonces esa Yecla empobrecida, donde no había una clase noble, porque si hubiera habido dos nobles, pues se hubieran hecho los amos y punto. Y ahí no hubiera mandado nadie. Pero si había unas personas más pudientes, pues decidieron optar por la hidalguía. Esa hidalguía que les reportaba evidentemente determinados beneficios. Hay que decir claramente que la hidalguía suponía estar exento de impuestos. No, los pecheros, es decir, los que apechaban, los que pagaban tributos, pues esos eran los que trabajaban. Los hidalgos no trabajaban porque tenían fincas, tenían poderío de otra manera, y aparte de tener esa exención, tenía otra importantísima, que luego está también en el pleito,
y es que sus hijos no tenían que ir a las milicias. El pueblo llano sí, pero bueno, los historiadores dicen que en esa época no se puede hablar todavía de pueblo llano, ¿no? Pero es verdad que las profesiones manuales, los pastores, los herreros, etcétera, estaban considerados como personas que no podían tener acceso a la nobleza. O sea que para ser hidalgo había que tener una tradición por lo menos de 3 generaciones prácticamente de no haber trabajado, ¿no? De no haber trabajado y haber vivido. Y entonces, claro, esa nobleza que en Yecla no existía, a través de la hidalguía, pues ¿cómo lo consiguieron? Pues lo consiguieron, y ahí está el origen del pleito, autoproclamándose. Entonces, en 1707, en el cabildo municipal, que ya ellos dominaban, controlaban, hacen un acto de autoproclamación. También es verdad que también el rey Felipe V a Yecla le había dado una distinción. Y le había dado una distinción porque había mandado soldados que habían estado cautivos. Los habían cautivado los habían hecho cautivos en Fuenteleguera y los habían llevado a Denia, pues los habían llevado presos. Pero aparte de eso, habían diezmado la población. Entonces, fue precisamente por esa lealtad una lealtad que de alguna manera fue forzada, porque los austríacos lo que hicieron fue invadir y saquear. Pues fue cuando se le dio el título que lleva nuestro escudo, de muy noble, muy leal, etcétera, etcétera, ciudad de Yecla. Procede de esa época. Bueno, pues de alguna manera estos hidalgos lo que hicieron fue aprovecharse de esa. Y claro, eso no gustó a mucha gente, porque suponía que ya no iban a pagar impuestos estos señores. Y más aún, todos los cargos municipales iban a estar en manos de esta hidalguía. Es decir, que ellos mismos se autoproclamaban. Y es muy curioso porque en el acta donde se declaran hidalgos y se reparten las regidurías, hay algunos que son regidurías perennes. Perennes quiere decir para toda su vida. Y no es para toda su vida, sino también, como buenos nobles, también para todos sus herederos. Con lo cual hay otros que no están conformes. Y entonces empiezan los pleitos. Y esos pleitos, pues, son muy curiosos. Yo diría que, a semejanza, si hoy tuviéramos un pleito de esta naturaleza, sería impensable. En primer lugar, porque es un pleito inconstitucional. Porque en la base está que unas personas, por razón de sangre, de herencia, son mejores y tienen más privilegios que otras. Ahora la Constitución haría imposible este pleito, porque todos somos iguales, todas las personas somos iguales ante la ley. Además, era una pureza de sangre, no solamente, por ahí viene el honor, ¿no? También el honor era no solamente que una persona hubiera sido honrada desde el punto de vista, decía José Javier, con cosas de alcoba, etcétera, no solamente en el ámbito personal, sino también tus padres y tus abuelos, que no hubiera una mancha. Y además había de ser cristiano, pero cristiano viejo, cristiano que no tenía tampoco sospecha de venir de los moriscos ni de nadie, sino cristiano viejo. Bien, ¿eso cómo se conseguía? Pues se conseguía con certificados de los archivos. ¿Qué hicieron? Pues dijeron que los archivos los habían quemado los austríacos. Este es uno de los motivos del pleito. El acuerdo del Cabildo fue de 24 de julio del 1707. Es decir, fue el acuerdo fue el día de San Juan. Y la provisión real, reconociendo beneficios a Yecla, fue del 9 de diciembre de 1707, es decir, de ese mismo año, donde ya digo que se declara muy noble, muy leal y fidelísima. Y además se le concede una feria, se le concede dinero y se le concede también, de alguna manera, que se resarza de sus pérdidas también con los tributos que van a pagar los de Elda, los de Monóvar, ¿no? Por eso nos tienen tanta manía, ¿no? Los de Elche, porque estos han permanecido fieles a los austríacos. Y realmente luego, durante los años que van a suceder, también con la guerra con Aragón, con la conquista de Cataluña, etcétera, pues después va a ocurrir lo mismo. Estas historias que pasan en Yecla van a tener una repercusión hasta hoy. Y va a tener esa repercusión hasta hoy porque Felipe V concede privilegios
a lo que hoy es el País Vasco y a Navarra le concede los fueros porque le han sido fieles, como Yecla. Sin embargo, al Reino de Aragón, a Valencia, a Baleares y a Cataluña les va a quitar los fueros. Con lo cual, podemos decir que en ese origen, que está en esta autoproclamación, etcétera, está todavía patente en nuestra realidad sociopolítica en la actualidad, ¿no? Porque, bueno, pues vivimos todavía un poco, bueno, de hecho aquí en Cataluña, cuando se habla de la independencia, pues evidentemente la basan en estas razones históricas. Bien, ¿qué pasó? Pues que un poco después, en 1720, se interpone un pleito. Y se interpone un pleito porque esas familias, que creo que fueron 24, que se autoproclamaron, no dejaban ya entrar a nadie más. Y había algunos que también querían estar. Y entonces la lucha no fue entonces del pueblo llano, digamos, sino que fueron de otras familias que también querían estar. Y entonces lo que hicieron fue poner un pleito ante la jurisdicción competente, que era la Sala de Hidalgos de la Cancillería de Granada. La Cancillería de Granada, que tenía competencia en la mitad de España, desde Peñaperros hacia abajo, incluido Murcia, etcétera, era la competente jurisdiccionalmente. Y resulta que, claro, esta Cancillería de Granada es la que conoció el pleito. Los pleitos eran tan lentos como en la actualidad, aproximadamente. Pero bueno, de cuando se impuso el pleito, se interpuso la demanda por Antonio Palao Espejo, que tenía su influencia, porque era oriundo de Yecla, pero luego fue alguacil en Granada, o sea que estaba todos los días dando el follón en el tribunal. Y entonces le dieron le hicieron caso, y el 22 de octubre del año 1721 declararon, la Real Cancillería declaró nulidad del acuerdo. Y es decir, todos los que se habían autoproclamado hidalgos les dijeron en la Cancillería que no eran hidalgos, que aquello no era cierto. Había basado, porque además ellos habían dicho que se habían quemado, como en otros pueblos vecinos, como en Villena, etcétera, y Liborio lo recoge muy bien. Y eso no era verdad. En Villena no se habían quemado, y probablemente en Yecla tampoco. Lo que pasa es que se habían escondido porque era una forma de autojustificarse. Pero claro, aquello no quedó así. ¿Por qué? Pues porque, claro, Yecla había sido declarada muy noble, muy leal, y el rey Felipe V le debía mucho. Y entonces lo que hizo fue aquel cabildo, dominado por aquellos que se habían autoproclamado, se fueron a otro tribunal. No era el Tribunal Supremo, que se creó mucho después, pero sí era un tribunal real. Era a las Cortes de Castilla. Era la Real Corte de Castilla. Y allí le fueron contando a la Real Corte de Castilla lo buenos y leales que habían sido los declaros, etcétera, y que todo eso había sido una invención de unos envidiosos, etcétera, etcétera. Y ese recurso se resolvió con una sentencia de 19 de octubre de 1725. Aquí, pues, en esa sentencia se habla de la guerra contra los austriacos, de la nobleza familiar yeclana, de lo que Yecla y estos hidalgos han dado tal, y de tal manera que de nuevo lo reponen a aquellos hidalgos. Y sigue la historia porque ya, bueno, dura más de 100 años, o casi 100 años. Y hay una nueva petición, eso fue en el 25, en el 26 un abogado, Pedro Díaz, interpone de nuevo otro pleito en Valencia, diciendo que en Granada, diciendo que han aparecido nuevas pruebas, etcétera. Y bueno, pues aquí sí hay un auto de Granada donde se deja sin efecto la reclamación. Y se deja sin efecto la reclamación no porque le den razón a los antiguos y se la quiten, sino porque los del Cabildo de Yecla fueron muy listos. Lo que hicieron fue que le dieron también el título de hidalguía a los que habían puesto las demandas. Y entonces ellos se retiraron, ya no tenían pleito. Y bueno, se fue incrementando el número de hidalgos. Se llegó hasta 98 o 99. Hay una razón para comprar el libro, y es que posteriormente se hizo una relación de todas las familias nobles, que en el libro está en la página 78. Yo no voy a decir quiénes son,
quien esté interesado en saber si sus familias eran de los hidalgos de Yecla, que se compren el libro, ¿no? Como decía José Javier. Bueno, pues los reclamantes son de nuevo admitidos, etcétera, etcétera. Pero luego vuelven otra vez a haber quitas en Yecla por el tema económico, hay envidias, hay diversos problemas, y llega a Yecla en 1755 un sujeto que también nos lo cuenta Liborio, que es Francisco Serrano de Espejo, que era un escarmelita de la Orden del Espíritu Santo, el cual dice que en el lecho de muerte un tal Miguel Ortega le confiesa unos secretos y le da unas pruebas de que la autoproclamación de 1705, de 1707, se había hecho en falso. Y este hombre, que era muy recto, ya os digo, en 1755, casi 50 años después, pues vuelve a poner otra demanda en Granada, que era el tribunal competente. Bueno, aquí el auto por el que se termina, que se fue un triunfo de la hidalguía local, se termina ya con otra perspectiva. Estamos también cambiando, estamos a mitad de siglo. De la monarquía absolutista estamos pasando en España a la monarquía ilustrada, ¿no? Estamos a todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Y entonces, precisamente el Marqués de la Ensenada había publicado el libro de familias del primer estado. ¿Y qué pasó? Pues que se abrió el cupo. Lo que se hizo en esa época, el Marqués de la Ensenada era una persona inteligentísima. Tuvimos una serie de gobernadores, porque Carlos III, aunque se ha llevado la palma, ¿no? Carlos III, bueno, pues se dice que no mandaba nada. Como luego su hijo, pues se iban a cazar. Pero estuvo el Marqués de Ensenada, estuvo el Conde de Aranda, estuvo el Conde de Campomanes, estuvo el Conde de Floridablanca, y estos eran ilustrados, que es muy sorprendente. Yo este verano estudiaba, porque he estado visitando, por ejemplo, los asentamientos que se hicieron en la época del Conde de Aranda, el Conde de Campomanes, por Olavide, al repoblar Andalucía, y resulta que la Carolina, la Luisiana, todas aquellas poblaciones suprimieron totalmente la nobleza. Allí la nobleza era el trabajo. Sin embargo, en Yecla continuaban nuestros antepasados queriendo ser hidalgos. Bien, pero con una cierta inteligencia y mano izquierda, lo que se fue haciendo fue abrir de nuevo la mano y bueno, pues venga, más hidalgos, porque a los hidalgos además el Conde de Floridablanca también fue muy listo, porque lo que hicieron fue crear las haciendas municipales, los abastos, y hacer que estos hidalgos también pagaran y también fueran controlados por el fisco. Voy a darme prisa y voy a saltar porque el pleito sigue, pero sigue por otras razones. Sigue por otras razones y es porque se constituye ya camino del final del siglo, se constituye una lucha dentro del poder local entre, digamos, el primer estado y ya podríamos llamar del pueblo llano. De tal manera que las directrices que vienen de esos ilustrados eran que en los municipios se crean nuevos cargos municipales, cargos municipales mucho más racionales para que se cuiden de las finanzas, etcétera, etcétera. Y lo que se dice es que para que haya paz, pues sean dobles los regidores y sea uno de cada del pueblo llano, ¿no? Unos que sean de los hidalgos y otros que sean de los comunes, que se llaman, ¿no? Incluso en el ayuntamiento de Yecla, cuenta Liborio, que se establece que los que son más hidalgos irán a la derecha y los que son del pueblo llano a la izquierda. O sea que tenemos aquí la división ya en esta historia de izquierda y derecha. Y los pleitos que vienen entonces, pues parten de los síndicos, sobre todo el síndico personero, que es como sería el defensor del pueblo actualmente, ¿no? Que lo que hace es
luchar contra estos nobles para pagar impuestos. Y no solamente eso, es que llega un momento determinado que hay ya tantos hidalgos en el pueblo que cuando tienen que mandar a 50 mozos al ejército, en Yecla no los hay, porque ya hay muchos hidalgos que están exentos del servicio militar. Y vuelven de nuevo a las guerras, vuelven de nuevo a las andanzas, a los pleitos, etc. El último de los pleitos, porque me he extendido mucho más de la cuenta, el último de los pleitos es un pleito que podría ser de ahora, porque es de corrupción política, es de malversación de fondos, es de que hay unos regidores que han talado árboles y se han quedado con el dinero, y han plantado, y han constituido censos enfiteuticos. Y entonces hay un pleito que se relata muy bien, porque además ya el léxico es más parecido al actual, es mucho más parecido al actual, en el que ya en Murcia se tramita este pleito, estas andanzas, estas querellas contra unos regidores que se habían quedado con el dinero, etc. Y hay trampas de todo tipo. Hay trampas incluso que a los demandantes no los citan al juicio, de tal manera que no comparecen porque no se enteran. Y cuando se enteran se personan allí y el juez que estaba comprado por los otros les dice, no, y esto ya está terminado. Y los otros recurren para que el juicio se celebre. Bueno, y así se va celebrando el juicio hasta que todo termina muy bien. Y termina muy bien porque en Yecla llegó un síndico personero que fue Miguel Rubio, que nombró a 2 comisarios, uno de cada uno de los bandos, de las facciones, que se llamaban Luis Azorín y Juan Ortega, que presentaron un informe el 27 de enero de 1802, que es con el que se termina el pleito. En este informe se ensalza la lucha que ha llevado ese pueblo llano, Yecla, porque la verdad resplandeciese. Y se recoge precisamente las trampas que se habían hecho por estos hidalgos durante toda esa vida. En resumidas cuentas, yo llego a la conclusión de que esto es una serie de televisión, pero vamos, que esto el Ayuntamiento de Yecla tiene que financiar que esto se lleve a una serie de televisión. Aquí se puede quedar a los pies de los talones cualquier otra novela histórica, o sea, lo de la Casa de la Moneda, porque aquí, a todo esto, aquí hay asesinatos, hay condenas penales, hay atracos a casas, como ahora pasó con Bárcenas, cuando no estaba él, entraron por allí los otros, a la mujer le hicieron abortar, hubo un pleito que condenaron a uno de los regidores a 6 años de prisión. Es decir, hay una cantidad de elementos para construir una novela histórica fenomenal que se la debemos no solo, lógicamente, a todas las fuentes que cita Liborio. Pues yo la primera vez que oí hablar de esto pues fue en el libro de historia de la Yecla del siglo XVIII de Miguel Ortuño, pero bueno, pues Aniceto también tiene Molina Puche y tantos de esa historiografía local yeclana. Y termino diciendo una cosa: nos podíamos haber ahorrado hasta la guerra de sucesión, porque la guerra de sucesión fue la Casa de Austria contra la Casa o sea, que eran los Augsburgo, contra la Casa de Borbón. Y resulta que nuestro rey actual, don Felipe VI, es hijo de doña Sofía, que es de la Casa de Augsburgo, y de don Juan Carlos el Emérito, que es de la Casa de Borbón. Para todo esto, tantas guerras, podíamos haber tenido una vida, nuestros antepasados, más feliz si hubieran llegado a un matrimonio como debió ser entonces y haberse solucionado aquellas cuitas de esta manera y no con tantos desastres que hubo en el siglo XVIII y que lamentablemente se siguieron en el XIX, se siguieron en el XX, y pongamos una vela porque no volvamos a tenerlos en el siglo XXI. Pues perdón que me he pasado un poco y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José Pascual. Magnífica intervención en la que, como decíamos, hemos podido tener una
verdadera dimensión de este prolongado pleito y cómo se entendía lo sucedido durante el siglo XVIII. Bien, pues vamos ya a entrar en la parte final de este acto y nos trasladamos al Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura, el Salón Pablo Corbalán. Seguidamente vamos a conocer las impresiones del autor del libro, de Liborio Ruiz Molina. Es muy difícil presentar a Liborio Ruiz Molina en Yecla, puesto que todo el mundo lo conoce. Recordemos brevemente que es licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia en el año 1984, no fue malo ese año. Desde el año 1985 es director de la Casa Municipal de Cultura, que fue nombrado académico correspondiente de la Academia Alfonso X el Sabio en el año 2000 y académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes Virgen de la Risaca de Murcia en el año 2001. Ha participado, como todos sabéis, en numerosos congresos, reuniones, jornadas científicas en el ámbito de las bibliotecas, de los archivos y con especial incidencia en las de contenido histórico y, por supuesto, arqueológico. El autor del libro tomará la palabra a continuación. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Buenas noches y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto, en esta ocasión a través de los misteriosos caminos telemáticos. Como punto de partida, decirles que estoy contento y satisfecho por haber cumplido un viejo deseo con respecto a este libro que durante tantos años se resistió a salir de mi pensamiento. El pasado 23 de abril del año en curso, festividad de San Jorge, rompí aguas y lo di a luz. La verdad es que fue un parto largo, excesivamente largo. Mi preñez de tal criatura se produjo en la primavera de hace unos 30 años y lejos de poder alumbrarla en un tiempo razonable, como otras tantas criaturas que he concebido, ésta se fue dilatando en el tiempo. Es muy posible que estuviera más cómoda donde estaba, a medio pensar, resistiendo los distintos envites que fui provocando en sucesivos intentos por forzar su parto. Tomar, retomar y abandonar todo era uno. Muchas veces fueron las que me ganó la partida y otras tantas en las que acepté la derrota, aguardando un mejor momento. Y este llegó, sin esperarlo. El confinamiento, que durante 3 semanas me obligó, como a todos, a permanecer en casa, me aportó el tiempo y el sosiego que antes no tuve o no supe alcanzar. De manera fluida fueron saliendo de mi cabeza argumentos y razonamientos que rellenaron una tras otras más de 2 centenares de páginas para contar una curiosa historia acaecida en Yecla en el siglo XVIII. En ella, el honor y la lucha por el poder mediatizaron por completo los comportamientos individuales y colectivos de las gentes que vivían en una pequeña villa, Yecla, integrada en el partido de Villena, en el antiguo reino de Murcia. Esta historia se inicia con un hecho inicuo, la autoproclamación como hidalgos de 27 individuos que de manera unilateral deciden trasladar este acuerdo, en apariencia con visos y garantías de legalidad, a una sesión plenaria del Cabildo Municipal celebrada el día de San Juan del año 1707. Este hecho desembocará en un largo pleito, abierto en principio más por despecho que por otra cosa, de uno de los excluidos en el acuerdo, y que el pleito se extendió en el tiempo casi 100 años, en concreto hasta 1803, procurando la ruina económica de varios de sus protagonistas. Detrás de todo ello, moviendo intenciones y pretensiones, estaba el acceso al control del poder político municipal y al reparto, y esto es importante, al reparto de honores y distinciones que ello procuraba al individuo. La lucha por ese control llevó en un primer momento a duros enfrentamientos entre los distintos clanes o linajes familiares, para luego focalizar el conflicto entre los estamentos representados en el concejo de Yecla. A través de las páginas de este libro veremos las formas y las maneras de proceder de aquellos hombres y mujeres pertenecientes a las familias que conformaban la oligarquía local. Apellidos como Vicente, Amaya, Yarza, Ortega, Espuche, Mergelina, Muñoz e Ibáñez serán el epicentro de una sociedad donde la riqueza situaba socialmente a las personas, convirtiendo el concepto del honor en un valor inherente a la misma.
valor que será compartido, defendido y administrado por un grupo reducido de familias que ejercerán un férreo control sobre la vida política y social del municipio. Era mi deseo haber hecho la presentación de este libro en público el pasado mes de mayo. No pudo ser. Ya imagináis las razones. Transcurrido el tiempo, lo pretendíamos hacer de una manera híbrida, a caballo entre lo presencial y lo virtual. Tampoco ha podido ser. Al final se ha impuesto lo virtual. He contado, para sacar de pila a esta criatura, con un magnífico padrino, el magistrado José Pascual Ortuño Muñoz, amigo desde hace años, al que siempre que recuerdo a mi hermano Pepe, y lo suelo hacer con bastante frecuencia, lo veo siempre a él, junto a él. Muchas gracias por tu disposición y por tu magnífica presentación. Si contar con este padrino ha sido para mí todo un lujo, no lo ha sido menos el testigo de tan feliz acontecimiento, en este caso el catedrático de la Universidad José Javier Ruiz Ibáñez, maestro y a la vez compañero de viaje de bellos y estimulantes caminos hacia el conocimiento de nuestra historia. Hay dos personas que están muy presentes también en el ADN de este libro. Por un lado, Salvador Santapuche, que ha puesto el prólogo y mucho sentimiento, y al que echo de menos esta noche. Si has conseguido asomarte por la ventana de lo virtual, recibe un sentido abrazo, también virtual, pero abrazo a fin de cuentas. Siempre agradecido, amigo Salvador. Y la segunda de las personas es Inmaculada Puche Martínez, que hizo el trabajo de corrección del texto con una pulcritud exquisita. Para terminar, decirles que suelo dedicar mis trabajos publicados a personas que estimo y de las que he aprendido mi oficio a lo largo del tiempo. En esta ocasión lo he hecho a Miguel Ortuño Palau, al que debo parte importante de mi amor por la historia. De él comprendí en su momento que de las cosas pequeñas se nutren las cosas grandes, y esa y no otra ha sido mi intención al escribir este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Liborio, por tus matizaciones, por tus apreciaciones en torno al nacimiento de un nuevo hijo literario, como es este libro que estamos presentando esta noche. Bien, vamos a proceder a finalizar el acto, una vez que, lógicamente, llevemos a cabo todas las medidas sanitarias adecuadas para la última intervención de la tarde, que no puede ser otra que la del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Yecla, Jesús Verdú García. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yecla ha estado detrás en estos últimos años de las numerosas publicaciones, de los congresos que se han venido realizando, siempre al lado de la historia, siempre al lado de conocer aquellas épocas de nuestros antepasados que todavía están por descubrir. Con la presentación del libro que esta noche auspicia la Concejalía de Cultura, pues estamos cubriendo una de las grandes deficiencias históricas, que es la del siglo XVIII. Pues con ese agradecimiento a la Concejalía de Cultura, les doy paso al concejal Jesús Verdú García, que va a proceder con su intervención a clausura del acto. Sí, hola, buenas noches a todos y muchas gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes y también por plataforma de Zoom y están presentes en este acto, en esta fiesta de la cultura, como es la presentación de un nuevo libro, que sin duda siempre es una gran noticia para el mundo de la cultura. En este caso, presentamos el número 4 de la serie Divulgación que se realiza desde el Museo Arqueológico de nuestra ciudad. Una serie que trata de focalizar y dar a conocer aspectos particulares de nuestra historia, como es, en este caso, el rocambolesco suceso de la declaración, la proclamación de hidalguías en nuestro municipio, gracias al brillante trabajo de análisis de Liborio Ruiz Molina. Evidentemente,
en este acto se ha podido ver la importancia de adquirir este libro gracias a las brillantes intervenciones tanto del doctor don José Javier Ruiz Ibáñez como del magistrado don José Pascual Ortuño Muñoz, don José Pascual y don José Javier, ambos siempre dispuestos a colaborar en todos los actos culturales de nuestra ciudad y que siempre con su generosa predisposición pues permiten el lujo de contar con quizás dos de las grandes mentes de nuestro país en nuestra ciudad y en nuestros actos culturales. Yo quiero reconocer la labor que realiza Liborio Ruiz Molina, porque no solo se limita a la dirección de esta Casa Municipal de Cultura y no solo se dedica a los trabajos como arqueólogo municipal de excavación de nuestros yacimientos con la importante envergadura de datos y el importantísimo trabajo de investigación que se realiza en ellos, sino que además encuentra tiempo para ir desmenuzando detalles de nuestra historia y permitirnos a todos conocer con mucha más claridad nuestro pasado y los sucesos de nuestros antepasados. Así que a Liborio agradecer esa entrega absoluta a su trabajo que permite que en Yecla pues podamos tener una actividad cultural de primer nivel y disfrutar de ella. Y a todos ustedes, muchas gracias por participar, gracias también al prólogo de Salvador Santa y a todos los que han hecho posible la publicación una vez más, en este caso, del cuarto volumen de esta serie divulgación entre los colectivos que se encuentran, como es la propia Asociación de Amigos del Museo de Yecla, una asociación que moviliza y hace llegar nuestra actividad municipal de una forma extraordinaria a pues, varios cientos de personas que la configuramos ya. Sin duda, una de las labores importantes es la divulgación del conocimiento. Eso es lo que conseguimos con esta serie y con esta colección que se publica desde el Museo Arqueológico Municipal de Yecla y en la que, como decía antes, pues también la labor de socialización que aporta esta Asociación de Amigos del Museo es importantísima. Enhorabuena, Liborio, por este trabajo. Muchas gracias por tu generosa entrega a la ciudad de Yecla, que nos permite, sin duda, disfrutar, en este caso, como bien apuntaba don José Pascual Ortuño, en este caso, una historia incluso divertida, podríamos decir, si apartamos la parte dramática que conlleva aquellos sucesos en nuestra historia y que yo creo que dicen mucho del carácter yeclano y que aportan mucha luz a comprender por qué somos y por qué hemos llegado donde hemos llegado como ciudad. Como digo, muchas gracias a los casi 40 personas que a través de Zoom se han conectado directamente y a todos aquellos que a través del Facebook del Ayuntamiento o del propio Museo Arqueológico han podido participar de este acto. Y ya solo queda pues acercarse a las librerías y adquirirlo porque verdaderamente merece la pena y es una lectura muy amable, muy simpática en ocasiones y que no les va a dejar impasible en su lectura. Muchas gracias a todos por participar en este acto y buenas noches. Bien, pues con las palabras del concejal de Cultura cerramos este acto cultural. Agradecemos a todos los que han seguido el mismo a través de los diferentes medios telemáticos que se han establecido, que ya hemos comentado. Llegarán tiempos para poder realizar este tipo de actos culturales de manera presencial, seguro, pero mientras tanto las nuevas tecnologías nos permiten, por ejemplo, haber presentado este libro.
En fin, esperamos haberles aportado motivos para adentrarse en la lectura de Honor, Hidalguías y Poder Municipal en la Yecla del siglo XVIII, Liborio Ruiz Molina, porque desde luego va a ser una excelente oportunidad para transportarse en el tiempo, compartiendo y disfrutando de las vivencias de los yeclanos de antaño. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.